especialmente, ¿cierto?, cuando entregó sus mandamientos, tenían un propósito, ¿cierto?, definido. No producen salvación el guardar los mandamientos. El que salva a Jesucristo, pero tenían un propósito que era mostrar la precariedad del ser humano, en el sentido que es imposible cumplir estrictamente los mandatos. Pero adicionalmente los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos en el templo habían tomado este conjunto de normas que Dios estableció en el Antiguo Testamento y le habían añadido otra cantidad más de mandatos, 683 en total, que hacía imposible la vida en aquel tiempo. Digamos, el propósito de buscar a Dios era imposible porque eran tantas las normas que ellos habían creado que era una carga pesada. Por eso Jesús lo recrimina en Mateo 23 y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, cierto, que recorréis el cielo y la tierra y todos los lugares para buscar un prosélito, transformar a una persona o convertirla al judaísmo. Y cuando lo hacen 2 veces hijo del infierno. ¿Por qué? Porque el judaísmo nunca trajo la salvación. Y de verdad, entonces, por eso Jesús dice: nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque lo rompe. Entonces, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Y esta es la frescura del Evangelio, porque trae algo fresco, algo nuevo, algo renovado. Y de eso se trata, una relación personal con Dios. No está atrapada en un conjunto de normas o reglas inventadas por los hombres, sino en una en realidad experiencia personal, íntima, fresca, que se renueva cada día con Cristo. El conocer a Dios es eso, es como el vino nuevo que fermenta. La vida cristiana en Cristo, en una relación, es cada día nueva, es chispeante en Cristo, llena de cosas que suceden, pero conectado con el dador de la vida, que es nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo. Entonces Él les dijo claro que el vino nuevo siempre va en odres nuevos. Ellos se afirmaron, se aferraron a un status quo, es decir, a una posición, y no salían de ese enfoque, porque para ellos era cómodo estar ahí. Y en realidad Dios no quiere que estemos cómodos en una situación. Dios quiere sacarnos de esa comodidad a un encuentro personal, a una experiencia nueva con Cristo. Entonces ahora en el capítulo 6, Jesucristo nuevamente se va a ver acosado por los fariseos que no le perdían las pisadas a Él. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, aconteció en un día de reposo, que era el Sabbat, ¿cierto? En su Biblia sale un asterisco y abajo dice: aquí equivale al día sábado. Eso es mentira, porque eso es una frescura de la sociedad bíblica con el adventismo, porque en aquel tiempo no existía el día sábado. No existía, era el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y el día de reposo era el Sabbat. Reposo significa reposo. Entonces aconteció que en un día de reposo, después con el calendario juliano y gregoriano y todas las cosas, ¿cierto?, se le dieron nombres a los días de la semana. Ustedes saben que son días de dioses paganos. Lunes, la luna; martes, el planeta Marte; jueves, Júpiter, y así, Saturno, en fin, están todos ahí involucrados porque eran las deidades que adoraban tanto los romanos, ¿cierto? Así que para el judío tener un día sábado era ridículo pensarlo, porque estaba contra, ¿cierto?, su creencia y su enseñanza. Por lo tanto, aquí hablamos del Sabbat, que significa reposo, literalmente, como dice Lucas. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, fíjense, arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos, o sea, para que vean cómo es, algunos que seguramente estaban escondidos entre medio de la espiga ahí, mirando qué estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y creían que, estando ellos, Jesús no iba a hacer nada, ¿cierto?, contrario a la ley. Pero Jesús hacía todo lo contrario, no para violarla, sino para enseñarles que el espíritu de la ley era eso, y no lo que ellos se habían aferrado, que era la letra de la ley. Entonces, algunos de los fariseos le dijeron:
¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Jesús cita en realidad las escrituras del Antiguo Testamento, como vamos a ver, y de verdad, literalmente. Entonces, en un día de reposo, cierto que comenzaba el día viernes a la puesta del sol y terminaba el sábado a la puesta del sol. Entonces, ese era el día de reposo. Ellos tenían prohibido, cierto, hacer trabajos físicos, caminar más de 1 kilómetro. Todo lo que implicara esfuerzo estaba prohibido por la ley. Entonces, era eso lo que realmente Dios quería, que el hombre, cierto, quedara atrapado en un día que en realidad Dios quería que el hombre lo adorara, lo alabara, estuviera un tiempo en familia. No, ellos habían transformado en una prisión el día de reposo. Así que, fíjense, aconteció en un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en día de reposo? En Deuteronomio 23-25, nosotros encontramos la ley llamada la ley de misericordia, que permitía en el reposo, ¿cierto?, hacer ciertas cosas que venían a beneficiar a cualquier ser humano. Por ejemplo, salvarle la vida, en caso de enfermo, ¿cierto?, ayudarlo con remedios, en fin, era la ley de misericordia. Y en el Deuteronomio 23-25, esta ley decía así: cuando entres en la mies de tu prójimo, o es decir, en el campo, dice, podrás arrancar espigas con tu mano. Y esto está circunscrito en el día del reposo. Así que si un día de reposo tú entras a un campo de tu prójimo porque tienes hambre, puedes arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz porque trabajo. Significa, no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces Jesús estaba cumpliendo la ley de misericordia del Antiguo Testamento. Estaban entonces tomando la mies, ellos arrancándola con las manos, ¿cierto? Dice, arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos, ¿cierto? Entonces comían. Entonces los fariseos saltaron, enojados. ¿Por qué no hacéis lícito, por qué hacéis lo que no es lícito el día de reposo? Y respondió Jesús, ¿ni aun esto habéis leído? Entonces aquí nos encontramos con los fariseos, con los doctores de la ley, ¿cierto?, con los teólogos de aquella época que se supone conocían las escrituras, pero en realidad las ignoraban porque Jesucristo les cita un texto del Antiguo Testamento señalándole la razón por qué ellos lo estaban haciendo. Pero miren, en la ley de misericordia decía que no había que trabajar con un instrumento como la hoz, ¿cierto? Pero los fariseos, ¿por qué los acusaron? Porque ellos estaban cegando. Dijeron, ellos están cegando. No es lícito hacer esto. Porque cegar lo estaban asimilando a arrancarla con las manos. Y Deuteronomio decía que sí podían arrancarlo con las manos, pero ellos estaban diciendo, están cegando. Tampoco pueden trillar, que lo que ellos hicieron, restregar con las manos. Pero ellos asimilaron el restregar como a trillarlo, ¿cierto? O armearlo, si alguien quiere decir. Además, la ley prohibía aventarlo porque era trabajo. Y ellos nos acusaron porque los discípulos, luego que la restregaron, ¿qué hacían? Soplaban. Y para ellos era un trabajo y estaban aventando el grano. No lo estaban haciendo. Entonces se dan cuenta cómo ellos tomaron las escrituras, la distorsionaron y finalmente no podían preparar comida en el día de reposo. Y ellos no prepararon comida. Simplemente arrancaron, las limpiaron, lo soplaron y se comían el trigo. Entonces Jesucristo les dice aquí en el versículo 3, ¿ni aún habéis leído esto, lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿Y qué es lo que hizo David? Si vamos a 1 Samuel, el capítulo 21. 1 Samuel. El capítulo 21.
el capítulo 21, del 1 al 6. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, porque David venía escapando de Saúl, venía con sus amigos, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, no era verdad, porque él venía escapando. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos, ¿cierto?, de mujeres, es decir, con los que venía David, si ellos estaban santificados en sus cuerpos, no habían tenido, ¿cierto?, un encuentro sexual con mujeres. Entonces dijo, la única forma que te lo voy a dar va a ser así. Pero miren, la ley decía en Levítico 24:9, para completar el cuadro, Levítico 24:9, cuando Aarón, recibe las ordenanzas que está dando Dios por medio de Moisés respecto de los panes de la proposición, porque David le está pidiendo los panes que son sagrados, que están dentro del lugar santo y que se cambiaban todos los días de reposo, el Sabbat. Entonces, dice aquí el versículo 9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, podían comer ese pan, solamente ese pan, los sacerdotes. Pero David no era sacerdote, y le dice, dame este pan. Pero si vemos en 1 Samuel 22, volvamos a 1 Samuel, el capítulo 22, el versículo 10. Ahimelech está orando a Dios. Dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Entonces, ¿qué hizo Ahimelech? Cuando David le dijo, dame el pan que está ahí. Y Ahimelech le dijo, te lo doy si ellos se han guardado. Pero también la ley decía que era solamente de los sacerdotes. Pero ¿qué hizo Ahimelech? Dame un segundo, David le dijo. Dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Entonces, cuando Jesús le dice, ni siquiera habéis leído lo que hizo David, o sea, no conocen las escrituras de lo que sucedió, porque Jesús estaba siendo acusado con sus discípulos de trabajar el día sábado. Ya vimos, trillar, aventar, ¿cierto?, soplar, preparar comida, de eso estaba siendo acusado, que habían tomado del campo, ¿cierto?, el trigo. Pero ellos se refugiaron en la ley de misericordia, que permitía en día de reposo tomar el trigo, no meter la herramienta, sacarlo, ¿cierto?, restregarlo, soplarlo y comerlo. Entonces ellos dijeron, eso no es lícito. Y Jesús entonces aquí desnuda toda su visión o como visión de lo que ellos conocían de la Biblia. Porque Jesús les dice, ni siquiera esto han leído. Y eso es sumamente interesante porque tiene una aplicación directa con nosotros. Nosotros muchas veces podemos tomar la Biblia y creemos conocer la voluntad de Dios, pero muchas veces la leemos de forma mecánica, de una manera intelectual. Y recuerden que la palabra de Dios opera junto con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos enseñará, dice Jesús, todas las cosas que yo os he hablado. Por lo tanto, cuando uno va a buscar la palabra de Dios, a orar, a leerla, uno tiene que orar para que Dios ilumine las verdades que están allí. Porque cada uno en particular tiene una relación con Dios y tiene un día, ¿cierto?, o un diario vivir diferente cada uno. Cada uno de nosotros tenemos pruebas, tenemos problemas, tenemos diferentes circunstancias que rodean nuestra vida.
Por lo tanto, cuando nos acercamos a las Escrituras, ¿cierto? Son las que nos enseñan que tenemos vida eterna. Debemos hacerlo primero con un espíritu de humildad y entendiendo que es Dios que habla por su palabra y esa palabra se hace carne en nosotros. El Espíritu Santo la ilumina. Mira, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 y 15, 2 Timoteo 3, 14 y 15 le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano tiene la responsabilidad de persuadirse por medio de las Escrituras, que primero es la verdad de Dios. La Biblia no contiene la verdad, es la verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta verdad nos persuade respecto de Jesucristo, de la salvación. Pablo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pero puede pasar que en la vida cristiana se produzca un estancamiento y solamente, ¿cierto?, vayamos a la escritura con un espíritu solamente de carácter intelectual o racional para comprender el contexto histórico, ¿cierto? Pero no encontramos en las Escrituras esa vida que ella provee para darnos la fuerza cada día. Las Escrituras, Jesucristo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestra vida. Jeremías la compara a una peña, Santiago a un espejo. Entonces, la palabra en sí misma, ¿cierto?, cumple una función tan importante en la vida del cristiano. Pero Jesús les dice a ellos, ¿no habéis leído esto ni siquiera? Ellos se consideraban los doctores de la ley, es decir, que conocían todo el contexto del Antiguo Testamento, que ellos dividían en 3 partes: el Pentateuco, los profetas y los escritos. La Tanaj, la Torá, ¿cierto?, el Nibín, los profetas, y los Ketubín, los escritos. La dividían en esas 3 esferas, las Escrituras, que es el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Pero cuando ellos iban al Antiguo Testamento, iban solamente por aquellos que podían aprovechar para someter y subyugar a la gente. Hoy día encontramos muchas congregaciones donde toman las Escrituras para aprisionar a la gente en un modelo, en una visión que muchas veces está fuera del contexto de las Sagradas Escrituras. Podemos ver, ¿cierto? Hoy día, eso partió en los años 80, 90 y sigue pasando todavía, la doctrina del pastor, de no tocar al ungido, que el ungido cuando habla nunca se equivoca, pero cuidado de que nosotros lleguemos a esa postura de arrogancia de decir que conocemos toda la verdad de Dios. Ellos habían asumido esta postura. Ellos se decían que eran conocedores de toda la verdad de Dios, pero Jesús, de una sola frase o 2 frases, los desnuda. Le dice, ¿cierto? Volviendo aquí a Lucas, el capítulo, ¿dónde estábamos? El capítulo 6, ¿cierto? El capítulo 6. Se me fue. Capítulo 7. Capítulo 6, 3, les dice así. ¿Ni aun esto habéis leído? ¿Ni aun esto habéis leído? Entonces, cuando leemos las Escrituras, tenemos que leerlas siempre en su contexto de lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en Romanos 12:2, Pablo, cuando escribe a los romanos, ¿cierto?, les dice, si buscan ahí conmigo Romanos 12:2, dice así, Pablo les dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, que la estructura de tu vida, que tu visión de vida no esté conformada bajo un diseño que pertenece a este mundo, sino a Dios. Por eso no os conforméis, que literalmente significa formarse bajo el mismo patrón. Entonces, cuando yo me conformo y me habitúo a la esfera de este mundo, entonces estoy viviendo bajo un patrón que es contrario a la ley de Dios o a la palabra de Dios. Porque el que ama el mundo
se constituye en enemigo de Dios. Pero el patrón de este mundo, conformarse a esta forma, a esta medida de vida, entonces nos torna enemigos de Dios. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Por la palabra de Dios. Porque no existe otro camino para renovarnos en nuestro entendimiento que involucre nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Porque delante de Dios, como seres humanos, integralmente estamos relacionados con Él. Nosotros no solamente, como ocurrió aquí, ellos le entregaron solamente una parte, pero nosotros le rendimos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso nuestro entendimiento debe adecuarse y ajustarse a los principios de la palabra de Dios. Cuando Pablo le sigue escribiendo a Timoteo, le habló, ¿cierto?, de 2 Timoteo 3:16, todos conocemos ese pasaje, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, inspirada, es decir, viene de Dios, nace del corazón de Dios para mí que tengo una relación personal con Dios. ¿Para qué? Para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia. Pero cuando llega un punto en mi vida cristiana, que es solamente una inercia cristiana, pero no una relación con Dios, entonces me pongo en el mismo nivel que estos hombres, los conozco intelectualmente. Por eso que a veces, cuando ocurren cosas en mi vida, ¿cierto?, mi fe falla. ¿Por qué? Porque intelectualmente conozco a Dios, pero mi fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y mi fe se acrecenta por la palabra de Dios. Y cuando estoy entonces involucrado con Dios en el estudio de la palabra, para que Dios, ¿cierto?, me vacíe por el poder del Espíritu, y para que el hombre interior se renueve y sea gigante, es ahí entonces cuando yo puedo orar con fe, puedo descansar en la promesa de Dios. Antes, entonces, de una manera intelectual, solamente conozco a Dios de una manera somera, superficial. Y una de las cosas que aprendemos cuando Pablo les escribe a los corintios es que solamente el Espíritu de Dios revela las cosas que son de Dios a los hombres y mujeres que son de Dios. Estos hombres no eran de Dios. Ellos decían, por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una posición de rebeldía frente a Dios. Porque probablemente sabían algunas cosas que había que hacer, pero no las hacían. Por eso Jesús, yo os digo. Y aquí lo que estaban espiando era la libertad que ellos tenían para servir a Dios. Con un espíritu, digamos, de gozo. Eran felices a pesar de que eran pobres, especialmente los discípulos y la gente que seguía a Jesús. Muchos lo seguían por la comida, por los panes y los peces, pero otros porque tenían hambre de conocer a Dios. Entonces en esa relación ellos descansaban en Dios, en sus promesas, como la mujer cuando recibió a Jesús cuando era niño, o cuando el hombre, Simón, ¿cierto?, dijo, ahora mis ojos ven la salvación. Entonces podemos ver que una relación con Dios tiene que ver con un encuentro personal diario con Dios, un encuentro, ¿cierto?, donde yo me humillo delante de Él para recibir su palabra, para que ella abra mi corazón. Entonces ellos ajustaban la palabra a sus propias reglas, a su concepción de lo que ellos pensaban que podía hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios quiere, a lo que Él desea hacer en mi vida. Ellos estaban cegados porque el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ellos habían leído, pero no entendían. En una oportunidad, un hombre llamado Felipe, ¿cierto?, Dios lo lleva como un hombre importante que había ido a celebrar a Jerusalén. Eso se encuentra esta historia en Hechos 26. Y el eunuco, un hombre importante que era el ministro de Hacienda de Etiopía, venía leyendo las Escrituras. Vayamos a Hechos, el libro de los Hechos, del capítulo 8. Versículo 26, Hechos 28. Dice así: un ángel
del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Está de moda Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, este era un ministro de Hacienda, ¿cierto?, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mira, venía leyendo. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, júntate, anda ese carro. No sé si le ha pasado a veces que cuando uno dice: oye, háblale a esta persona, háblale a esta persona. Una vez estábamos con Mónica en la Caleta Barca y había una familia bien bonita sentada ahí. Y nosotros íbamos pasando, y pasamos porque estaba lindo el sol, la playa, ya lo habíamos bañado. Y sentí en mi corazón. Y me devolví. Y le dije: buenas tardes. Dije: está bonito el día, la playa, sí. Le dije: pero con mi esposa queremos compartir lo de Jesucristo. ¿Saben qué? Los tres se pusieron a llorar. Y yo dije: ¿qué está pasando? Y ellos eran argentinos y estaban ahí, se habían venido a Chile por un problema que habían tenido. Y ahí se quebraron y aceptaron al Señor. Mira, si yo paso de largo, pero fue el Señor que me ayudó. Y como Felipe, el Espíritu Santo le dijo: háblale. Nosotros no podemos perder esa sensibilidad que Dios a veces nos habla por el Espíritu. Habla a esta persona, háblale de Jesús. Habla. A veces nosotros tenemos miedo porque pensamos al ridículo, ¿cierto? Pensamos que este no va a escuchar. No podemos ignorar el poder de Dios cuando actúa en la vida de una persona para compartir el Evangelio. Entonces, acudiendo, Felipe, dice el 30, le oyó que leía el profeta Isaías, venía leyendo en voz alta, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Mira, Jesús le dijo: ¿no habéis leído? Y no entendían. Pero aquí Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuánta gente está así? Lee la Biblia y no tiene idea qué es. Entonces, a veces nosotros somos llamados para llevarle el Evangelio y explicarle lo que significa Jesucristo a la vida de ellos y a la vida de nosotros. Dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Qué está leyendo? Isaías 53. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mira, y él había ido aquí a Jerusalén a adorar. Jesús le dijo a la mujer samaritana: muchos adoran lo que no sabes. Es porque ella le dijo: nosotros tenemos que adorar este monte. Y le dijo: no, viene el día en que nosotros le adoraremos en espíritu y en verdad. Y este hombre fue a adorar a quien pensaba que conocía, pero en realidad no lo conocía. Pero Dios lo motivó a buscar el profeta Isaías. Y dice aquí: entonces Felipe, abriendo su boca, el 34, dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esto es lo que me encanta cuando una persona se encuentra con Jesucristo. Hay un deseo, un interés, una motivación por querer saber todo de Jesucristo. Felipe seguramente le dijo que había que bautizarse para creer, porque era el dogma de la iglesia del principio. ¿Se recuerdan? Pedro dijo: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, no que el bautismo perdona pecados, sino Jesucristo. Entonces, seguramente le habló, y este hombre dijo: aquí hay algo, entonces bautízame, porque yo quiero a Jesucristo en mi vida. Una de las cosas que podemos ver y que marca la gran diferencia en una comunidad cristiana, en personas convencidas y en personas que realmente se han convertido. Los fariseos aquí, ellos no eran nada, en realidad, delante de Dios no eran nada.
Pero en nuestras iglesias muchas veces tenemos personas que son convencidas de algo, pero nunca tienen la convicción de ese algo. Y aquí el eunuco nos da una prueba de que el hombre o la mujer que se entrega a Jesucristo, su vida cambia diametralmente. Toda su vida ahora es a Jesús. Y no sé si te pasa, pero a veces yo me he juntado con otros cristianos y lo escucho hablar, no, que el gobierno, no, que esto. Su vida todo respira a este mundo. Están formados y conformados a un detalle ¿cierto? De este mundo. Pero cuando escuchas a otros que se han convertido, que Dios los ha perdonado y los ha sacado del lago más profundo de pecado, su vida se vuelve a Jesucristo. Y por eso que la iglesia, yo me dije, no está preparada para la persecución. ¿Por qué? Porque hay muchos convencidos dentro de la iglesia, pero pocas personas tienen una relación personal con Dios al punto inclusive de dar hasta su propia vida por el Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles. Para nosotros no es noticia lo que está pasando en Israel. Y Jesucristo nos dio tantas señales de las cosas que están pasando ahí. Pero todavía hay mucha gente cuando lee las Escrituras no se dan cuenta de que Dios les habla, porque los ama y Dios quiere transformar su vida. Entonces, es posible, ¿cierto? Leer la Biblia y no ser cristiano. Proverbios 16:22 dice así: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida. Jesucristo es nuestro manantial de vida, nuestra fuente, en la que nutre nuestro ser. Mira, qué interesante, manantial de vida. Es una fuente que fluye, es una fuente que fluye, y de verdad, entonces, transforma el ser humano. Entonces, cuando yo leo las Escrituras, debo hacerlo con un corazón dispuesto, abierto a la enseñanza, abierto al Espíritu Santo. Efesios 1:18 dice lo siguiente en Efesios 1:18. Perdón, Dice, pastor, ¿qué proverbio era? ¿Era anterior? 16:22, disculpa, lo digo. 16:22 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Así que tanta cosa que podemos aprender, ¿no? Cuando vamos con un espíritu humilde y sencillo. Debemos saber que el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, mujer, sea perfecto, completo, entero, en sí mismo y en Dios, enteramente preparado para toda buena obra, es decir, para vivir en términos de frutos de justicia. Frutos de justicia. Eso es lo que Juan Bautista decía. Frutos de justicia. Frutos de justicia. Pero también el hacha está puesta, dice, a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y quemado, decía Juan Bautista. Entonces, podemos ver que estos fariseos estaban allí espiando a Jesucristo, su libertad. Porque él nunca negó del templo. Él nunca negó de la sinagoga. De hecho, nunca dejó de ir al templo. Nunca dejó de ir a la sinagoga, porque como buen judío estaba en el día de reposo, ¿cierto? Allí en la sinagoga. Y casualmente siempre le daban la oportunidad a él para que las leyera o predicara. Y esto no era una cuestión porque él, ¿cierto? Decía yo quiero leerlo, no, porque había un presidente de la sinagoga y él a quien quería señalaba para que la leyera. Entonces Jesús siempre estaba allí, pero ellos no querían. Fíjense que la libertad cristiana es algo tan maravilloso. Jesús dijo, los voy a hacer libres. En Gálatas, el capítulo 2, hay una experiencia que tiene el apóstol Pablo. Gálatas, el capítulo 2, el versículo 2 al 4. Cuando, versículo del 1 al 4, dice así:
Gálatas 2, del 1 al 4. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, es decir, en ese momento que no estaba en las Escrituras, Dios hablaba por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios le reveló, descorría el velo para mostrarle una verdad a él. Por lo tanto, en base a esa revelación, subió para no haber corrido en vano. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque recuerden, los judíos de la ley obligaban a circuncidarse a los gentiles y Pablo rechazaba eso. Dice, y el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban a adorar a Dios, a cantar, a leer la Escritura. No, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y este es el punto central de lo que estamos estudiando esta mañana, cuando Jesús y sus discípulos toman las espigas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la libertad, ¿cierto? En una relación con Dios. Pero ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Reducían a esclavitud a las personas por medio de normas que Dios nunca quiso que fueran a hacer. Pero ellos mismos eran hipócritas y las violaban. Por ejemplo, el día sábado no se puede caminar más de 1000 metros o 1000 pasos, según la ley. Pero ellos consideraban, los doctores de la ley, por medio de un decreto, un mandato, decretaron que constituía propiedad o un bien raíz la ropa. Así que el día anterior salían por el campo o por casa, dejaban ropa, y estaban todo el día sábado caminando de un lugar a otro, cumpliendo la ley. Pero como la ropa significaba cierta propiedad y de allí podían nuevamente caminar 1000 pasos hacia otra propiedad, entonces estaban violando la ley. ¿Se dan cuenta cómo manipulaban la ley? Pero a la gente le exigían que cumpliera la ley. Por eso Jesús, cuando dice, es lícito sanar, como vamos a ver el día sábado, es lícito hacer el bien o el mal. Si un animal se te cae en un hoyo, el día de reposo, ¿lo vas a dejar ahí? No, obviamente que no. Entonces, avancemos aquí, dice en el versículo, volviendo aquí a Lucas 6. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Ya sabemos lo que hizo. Fue al sacerdote, le dijo, tengo hambre, dame pan. Le dijo, el rey me mandó. Eso no era verdad, el rey no lo había mandado, venía escapando de Saúl, pero quería comer. Y el sacerdote le dijo, si se han guardado, pero espérate un poquito porque también voy a orar. Y él tuvo más y le dijo, ok, porque era el día de reposo, ya se habían cambiado los panes, había pancito amasado, huevecito calentito, y el otro que se lo iban a comer los sacerdotes. Entonces eso le dio. Ni siquiera había leído eso, le dijo lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque Dios en el principio creó los cielos y la tierra y dice que descansó de su creación, reposó. Dios hizo eso, descansó. ¿Y qué es lo que quería? ¿Cierto? En virtud de entregar la ley o los mandatos en el monte Sinaí, quería que su pueblo descansara. ¿Por qué? Porque venían de un proceso de esclavitud de 400 años, maltratados, murieron muchos, ¿cierto? En el viaje hasta el monte Sinaí, cuando los amalecitas los atacaron. Entonces Dios quería que ellos descansaran. Y ese reposo consistía en adorarle, en bendecir el santo nombre de Dios, en no hacer nada. Toda la semana trabajas, toda la semana estás haciendo una otra cosa, ¿cierto? Entonces ese día
porque el trabajo en sí mismo, ¿cierto?, fue un castigo para el hombre. Dios le dijo que comerás con el sudor de tu frente, ¿cierto?, el fruto de la tierra, y esta te producirá cardos y espinos. Entonces el trabajo en sí mismo es un castigo. Entonces Dios les dice ahora, descansen, pueblo mío, descansen. Ahora, el cristiano, usted sabe, los judíos lo hacen el sábado porque se adaptaron, acomodaron al calendario nuevo. Pablo dice en Romanos 14 que cada uno tome el día que quiera, porque cada día, para uno, si para ti es lunes en el Señor, bien, y si vas a descansar y adorarlo, bien, si es martes, perfecto, cualquier día es para ti. No hay una imposición de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, solamente 9 hay en el Nuevo Testamento, con la excepción del día de reposo. Y nosotros honramos el día que honró Jesucristo cuando Él resucitó. El día de Pentecostés vino un día domingo, porque terminaron los días de reposo, los 50 días, al otro día comenzaba el Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo también vino. Y nosotros honramos, nos juntamos el día domingo. Y si nos podemos juntar otro día, no hay problema. ¿Por qué? Porque tomamos el tiempo para adorar a Dios. Pero ellos habían transformado todo eso. Entonces Dios, Jesucristo le dice aquí, oye, yo soy el Señor del sábado. Yo hice el cielo y la tierra. Colosenses 2 dice que Él hizo todas las cosas. Por Él, ¿cierto? Por su mano fueron creados y Él descansó. Entonces Él nos enseña a descansar también. Y una de las cosas que debemos aprender, no tan solo a descansar físicamente, sino a descansar en Dios. A descansar en Dios, en sus promesas, en su propósito. Porque nosotros, ¿cierto?, hemos sido diseñados con un plan, con un propósito. El mundo afuera, la filosofía, los paganos, los ateos, ¿cierto?, no le encuentran sentido ni propósito a la vida. Pero en Cristo hemos sido encontrados y Dios le da sentido y propósito. Tenemos que aprender a descansar en el plan y obra de Dios que tiene para cada uno. ¿Cómo voy a saber eso? ¿O cómo aprendo a hacer eso? Por medio del estudio de la palabra de Dios. Y no tan solo el estudio. David, el salmista, decía, ¿cuánto he meditado en tu palabra de día y de noche? Meditaba. Entonces, meditaba, estudiaba, leía, oraba. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto?, las podemos hacer. ¿Para qué? Para que Dios nos hable en nuestra vida y nos transforme y nos redarguya, nos enseñe, ¿cierto?, y nos haga aptos para toda buena obra. Estamos viviendo los últimos tiempos y hay mucha complejidad en el estudio de la palabra de Dios, mucha falsa doctrina, muchas cosas circulando. Me llamó una persona el otro día y me dijo que estaba leyendo Benny Hinn y le dije, ¿sabes qué? Ese es un falso profeta. No lo leas. No lo leas. Además vi unos videos que tú estabas mirando. No veas eso. Son viejas chifladas que se creen profetas del siglo XXI. No leas eso. Lee las Escrituras. La gente, ¿sabe qué? Atrapada en la emocionalidad, en la experiencia personal, porque es muy subjetiva. Pero recuerden que nuestra vida es por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces no es cuestiones que podamos sentir y experimentar, aunque a Dios a veces nos toca, y eso es bueno. Pero son cosas que no vemos y por la fe. Abraham creyó por la fe y por la fe fue justificado. Y cuando leemos Hebreos 11, todos los hombres que por la fe fueron justificados, porque su caminar era por fe, no por una experiencia emocional. Y cuando ellos descansaron en Dios, en sus promesas, entonces se cumplió la palabra en sus vidas, así como en Cristo, en nuestras vidas, el propósito de Dios también se cumple. Vamos a detenernos aquí. Le voy a pedir a la Sofía que hoy a la Mónica y vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude.